Previamente, cuando hablamos de las diferentes etapas, hay muchas clasificaciones. En esta charla pues voy a hablar de las etapas que son la infancia, que sería hasta los 8 años, la prepubertad hasta los 12 años en chicos, 11, 12 en chicas, pubescencia, 14, 15 en chicos y en las chicas es un año antes, y la adolescencia, que bueno, biológicamente es hasta los 18, 19 años, pero socialmente hay adolescentes hasta los 30 y más, así decimos la adolescencia cuando ya se independizan. Bien, ante todo va a ser una exposición un poquitín densa, pero como todos los temas, todo el proceso, quienes entren en mi web o en mi canal YouTube, todos estos temas que aquí se apuntan están desarrollados. Es un canal abierto, gratuito, entonces podrán ustedes pues, ir profundizando en los temas que les interesen. No obstante, como es un canal que lo hago todo yo y mis conocimientos de informática son limitados, no es una web muy como de una empresa que es muy funcional, es decir, que van a tener que bucear un poco. Bien. Vamos a empezar. La primera parte será muy rápida, será la resistencia, las diferentes capacidades físicas, muy resumiendo. ¿Qué es lo que quiero destacar? Tradicionalmente se decía que los niños, los menores, tenían que trabajar mucho la capacidad aeróbica, hacer mucha resistencia aeróbica por el tema del corazón y no hacer fraccionado. Esto es un tema que se tiene que desmitificar. Los menores trabajan la resistencia jugando. Si los sueltan a la hora del patio en los colegios, no hay ningún niño menor de 12 años que se dedica a dar vueltas al patio haciendo resistencia aeróbica, sino que corren y paran. Por lo tanto, es decir, la propuesta tradicional decía que tenían que ir de la capacidad aeróbica, es decir, de carrera continua y carrera lenta, hacia el fraccionado, y lo que tenemos que tener en cuenta es que es al revés, que desde el trabajo fraccionado, y más teniendo en cuenta que hasta la pubertad, hasta el cambio puberal, no tienen los enzimas para poder generar ácido láctico, lo que para los adultos sería un trabajo anaeróbico láctico, un trabajo fraccionado de alta intensidad, para los prepúberes es un trabajo aeróbico y aláctico. Este sería un primer punto. En segundo lugar, si nosotros queremos entrenar corredores de fondo, está este cuadro, es decir, en que no podemos entrenar un corredor de fondo hasta que no llega aproximadamente a los 13, 14. Es decir, que para ganar una carrera tienen que ser capaces de 5.000 metros, tienen que ser capaces de hacer 50 segundos en 400 metros, en el último 400. Por lo tanto, tenemos que pensar que hemos de formar gente que corra rápida. La resistencia ya la irán ganando. Por lo tanto, todo lo que sería carrera lenta y series, en la infancia, fíjense que está aquí. Pero en cambio, la técnica de carrera, la rapidez, el fraccionado a alta velocidad, es decir, sprints muy cortitos de 10 metros, tienen una importancia muy grande en estas primeras etapas. Y no podemos empezar a llevar el modelo un poco adulto hasta que no entramos en la adolescencia. Y siempre partiendo de que todo trabajo aeróbico será de la potencia hacia la capacidad, es decir, del fraccionado hacia el continuo. Entonces, ¿cómo hacemos para la capacidad en el momento que tenemos que empezar con el trabajo láctico? Es decir, cuando ya empiezan a ganar en la pubescencia los enzimas, tenemos que ir con moderación y muy progresivamente, pero tienen que tener una base de fuerza explosiva que ha ganado en la infancia, de potencia aeróbica y de rapidez y una buena técnica de carrera. El concepto de rapidez lo apunto. ¿Qué es la rapidez? Es la velocidad desprovista de la fuerza. Por ejemplo, sería un skipping, tocar la batería, muy rápido. Es decir, hacer gestos, la escalera. Esto es rapidez. Que esto depende mucho de la etapa óptima es hasta los 7 años, porque depende del cerebelo, que es el primero en que mieliniza alrededor de los 7 años. Pero esto se tiene que tener en cuenta.
voy un poco rápido en esto porque si ustedes van a grabar esto lo pueden tener colgado en la red, lo pueden ir recuperando. Entonces ya vamos a la velocidad. En la infancia, ¿qué tenemos que trabajar en la infancia? Es decir, que aquí hay un problema que quería decirles. Hay una serie de cosas como la velocidad, o sea, la rapidez, y algunos patrones técnicos. La edad óptima de adquirirlos es antes de que los niños lleguen a la etapa de estas competiciones escolares. Sería, aquí llamaríamos enseñanza primaria, es decir, sería hasta los 10, 11 años. Y ustedes creo que en los juegos escolares empiezan 11, 12 años. Es decir, que lo óptimo sería que se pudieran trabajar algunos elementos antes de estas edades. Por ejemplo, la velocidad, que sería la rapidez y la variabilidad en la forma de desplazamiento. Es decir, que si fueran capaces de correr apoyando el pie de formas muy diferentes y haciéndolo rápido. Es al llegar a la prepubertad, que es hasta los 12 años, cuando ya podemos trabajar velocidad de reacción, progresivos, y en las especialidades técnicas trabajar el rechazo muy explosivo, en lanzamientos utilizar artefactos muy ligeros, es decir, que siempre prime la velocidad de ejecución. Muy importante el trabajo de la reactividad del pie y el trabajo del pie, porque en el momento que el pie crece necesita más fuerza para moverse. Entonces, es en estas edades cuando empieza el crecimiento que se vuelve un pie torpe, si no se incide en él. Y aquí estarían todo tipo de trabajo de ritmo, con carrera, con marcas en el suelo, que tengan que ir a mayor frecuencia, a mayor amplitud. No se aconseja buscar mucha amplitud de carrera. Y aquí es una cosa que insistiremos mucho. Cuando hacemos, para ampliar la carrera, la longitud de zancada, se debería de hacer por el impulso del pie hacia atrás, nunca por alargar la pierna hacia adelante. Porque si queremos alargar, a veces que ponemos marcas en el suelo cada vez más separadas para ver si llegan, en el momento que alargan mucho la zancada por delante para poder llegar a la señal, estamos aumentando el frenado porque se apoya el pie muy lejos del centro de masa. Por lo tanto, todo el trabajo de velocidad tiene que ser terminando bien la impulsión por detrás, pero recortando mucho la zancada por delante. Bien, en la pubescencia, que sería la edad de 12-14, entonces es una etapa en que los niños pierden coordinación, crecen mucho, se vuelven patosos, llamamos así, más torpes. Tienen un pie que les ha crecido mucho y no saben dónde ponerlo. Entonces se tiene que mantener mucho el trabajo de skippings, frecuencia y un buen trabajo de fuerza y fuerza explosiva, porque si no, no podrán ir rápido. Finalmente, la velocidad en la adolescencia se tendría que trabajar de todas las manifestaciones, como los atletas adultos, haciendo la corrección de edad, pero lo que es muy importante, tanto en la pubescencia como en la adolescencia, cuidar la ejecución técnica de los gestos, tanto si hablamos de velocidad de carrera como velocidad en la acción de lanzamiento, en el franqueo de la valla, tenemos que tener mucha precaución. Y aquí, entre la pubescencia y la adolescencia, tenemos que tener muchas precauciones con el metabolismo láctico. Por ejemplo, lo que antes del cambio puberal es hacer 6 series de 80 metros a toda velocidad con 1 minuto de recuperación, para un niño de 10 años es un trabajo que es absurdo, pero fisiológicamente no lo perjudicará, porque como la cantidad de ácido láctico que genera es muy poca, cada vez irá más lento y no tendrá ningún problema. Pero en el momento que empezamos a poder, entramos en la pubertad, aumenta la testosterona, es decir, la capacidad de fuerza, y empezamos a generar más ácido láctico, entonces aquí tenemos que ser muchísimo más cautos, hay que tener muchísima más recuperación y, como decía antes, con el trabajo, la resistencia anaeróbica láctica, tendríamos que tener una buena base de fuerza explosiva, una buena técnica y una buena base aeróbica.
Y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que decíamos de la técnica. Aquí tenemos el mismo juego, ven que son los mismos neumáticos y aquí simplemente, porque muchas veces al hacer trabajo de juegos, de velocidad o de lo que sea, pueden ser perjudiciales si no damos las consignas adecuadas. Aquí les decíamos una especie de carrera a ver quién llegaba antes al final de las vallas. Y miren lo que sucede con este grupo de aquí. Los chicos que están haciendo, están alargando mucho la zancada, ¿ven? ¿Qué opinan de la técnica de carrera que están empleando tanto este que se cae como el de rojo? Una carrera pendular que no hace nada. Entonces aquí lo que hicimos decirles que dar la consigna de que tenían que dar 2 pasitos muy cortos entre vallas. Y miren el resultado. Aquí, a ver. Fíjense la diferencia de cómo corren. Son los mismos niños que simplemente hemos cambiado la consigna. Es decir, aquí están recortando muchísimo, están corriendo circular el ciclo anterior. Por lo tanto, este es un trabajo que favorecerá la velocidad y este trabajo solamente lo que son adquieren errores técnicos. Es decir, que cualquier juego tenemos que mirar si este juego técnicamente es transferible hacia los patrones adecuados. La fuerza. En la infancia es un desarrollo muscular armónico. Lo resumiríamos así. En la infancia, que es una buena postura, mirar si hay atrofias musculares, si hay déficits, trabajar y sobre todo, como aprenden muy bien, es aprender a hacer bien los ejercicios. Lo mismo diríamos en la prepubertad. En la prepubertad continuaríamos con muchas actividades gimnásticas, porque tengan en cuenta que no sabemos a qué se va a dedicar este chico, porque antes de la pubertad, el que gana las carreras de campo a través gana el salto largo y gana las vallas. Hasta que no cambia el metabolismo no se puede saber cuál es su futuro. Por lo tanto, tenemos que formarlos en todos los sentidos. Y hay que aprender a hacer actividades gimnásticas y fíjense una ejecución técnica muy correcta, el aprendizaje de los multisaltos, multilanzamientos, halterofilia, y digo halterofilia porque tiene que empezarse en la infancia y ahora lo verán, ejercicios dinámicos de colocación de la cadera, estáticos y justo antes del cambio puberal tendríamos que comenzar la fuerza máxima, muy especialmente en las mujeres. Y aquí dirán, cuando yo digo esto, dice, hacer pesas en la infancia o en la prepubertad a los 10 años y fuerza máxima, pero esto donde se ha visto. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí esta niña está haciendo trabajo de fuerza máxima, porque subirse a esta piedra, esto es un trabajo de fuerza máxima de piernas, porque prácticamente no puede, es su peso corporal. Y supongo que estarán de acuerdo conmigo que hacer este trabajo no es en absoluto perjudicial. A ver si sube. Ahí no he cortado bien el vídeo. Eso, esto es un trabajo de fuerza máxima, pero no es lesivo. Lo mismo sería empujar a un compañero, tirar de una cuerda. Esto es fundamental en esta etapa porque evita la formación de adipocitos y segregan más testosterona que dentro de todo lo biológicamente correcto, y entonces evitan, sobre todo las mujeres, que se generen estos adipocitos que luego serán depósitos de grasa en las caderas. A ver, aquí tenía... A ver, en la pubescencia, es decir, ya estamos en 12-14, se tiene que trabajar con los mismos criterios que en las etapas anteriores, teniendo en cuenta que hay unos picos de crecimiento que tenemos que respetar, no crear sobrecargas, ni por presión ni por compresión, y aquí hay muchos problemas, por ejemplo, en las rodillas, cuando se hacen muchos saltos o muchos kilómetros o mucha velocidad. Ahí puede haber problemas de malformaciones en la espalda si hacemos fuerza y les cargamos la barra de pesa en las espaldas. Puede haber, si se hacen muchos saltos a la pata coja. Es decir, que todas esas cosas en este periodo tenemos que tener mucho cuidado
porque en el pico de crecimiento los huesos se vuelven mucho más maleables, es decir, que pueden ser deformados. Y es importante aquí, me voy a referir al pie, que en esta etapa, si tenemos un pie lento y que no hemos fortalecido los músculos y la reactividad, puede tener un crecimiento que favorezca a tener estructuralmente el pie plano y débil, pero ya entraremos en el pie después. Quizá voy demasiado rápido, pero es que si no, no podrían... Luego, si ustedes tienen la presentación, pues la pueden colgar y se puede seguir. Al llegar a la adolescencia, nos podemos encontrar con chicos sin pasado deportivo. Entonces, ¿qué tiene que tener? Esta fuerza de construcción que hemos hablado de aquí en la infancia, que son actividades pluridisciplinares, aprendizaje de los elementos técnicos, el core, tenemos que empezarlos a trabajar aquí. No podemos empezar a trabajar como si hubiera hecho deporte, atletismo toda la vida. Y es decir, irnos a una etapa anterior. Y en los deportistas formados en la adolescencia se habrán dirigido hacia una especialidad determinada y tendríamos ya que ir hacia los movimientos adultos. Bien, esto sería un resumen, que sería una especie de como las fases sensibles, unas pistas generales, que quizá esto ya lo pueden encontrar en bastante bibliografía. Y ahora vamos a entrar en el aprendizaje. Fundamentalmente yo creo que en Chile, en España, no somos africanos, ni tampoco tenemos gigantes como los alemanes, gente de 2 metros, y tenemos que intentar ser competentes en pruebas técnicas. Me pareció oír una vez una conferencia, no recuerdo cómo se llama el entrenador, no sé si estará aquí, que está, creo que es del sur, que está llevando los lanzadores de martillo, que dijo que él decidió hacer el martillo porque por la antropometría de cómo eran los chilenos, para ser competentes, pues se tenía que hacer una especialidad que pudieran encontrar gente con una talla y un peso que le permitiera pues ser competente. Evidentemente que, y es esto, aquí no tenemos mucha gente de 2 metros 5 para saltar a altura, ni gigantes alemanes, ni gente con la tipología de los africanos. Entonces, tenemos que buscar el rendimiento en pruebas técnicas. Por lo tanto, la enseñanza de la técnica es fundamental. Y aquí me refería al caso concreto de Chile, es que es muy importante que esta enseñanza de la técnica, de los patrones básicos, de las estructuras básicas, fueran antes del cambio puberal. Y aquí creo que sus juegos escolares están empezando justo cuando entran en el cambio puberal, que sería muy interesante poder intervenir de alguna manera en etapas anteriores, sobre todo para el aprendizaje de la técnica. Una cosa que es muy importante es que el aprendizaje de los elementos y las estructuras más sencillas de las técnicas más complejas debe ser muy precoz en la infancia. Un caso muy claro, las primeras saltadoras de Garrocha, femeninas, ¿quiénes eran? Todas de gimnasia deportiva. ¿Por qué? Porque el patrón de colgarse de la mano y hacer un invertido lo habían hecho desde la infancia, formaba parte de su pasado motriz, de sus coordinaciones, y lo pudieron transferir a la pértiga. El caso de una lanzadora que ha sido muchos años campeona de España de lanzamiento de martillo, Berta Castells, pues esta chica hacía patinaje artístico, es decir, la coordinación de girar a alta velocidad la pudo transferir al martillo. Por lo tanto, no podemos esperar enseñar a los 16 años a girar los martillos un atleta, porque que sí que puede lanzar martillo, pero si hubiera empezado a girar un balón de básquetbol con una cuerda, a los 6 años, si hubiera utilizado el laberinto y el equilibrio, pues lo podría transferir mucho más. Creo que el que tiene el récord del mundo actual de martillo, Yuri Siedik, a los 7 años volteaba martillos de plástico. No es que se pasara todo el día volteando, sino que simplemente aprendía el gesto. Lo mismo pasa con la natación o con las gimnasias. Pero hay otro tema. Los elementos, las especialidades más simples, como es la carrera,
Se deben tecnificar las estructuras más naturales y debe hacerse a temprana edad, evitando fijar, es decir, un gesto inadecuado. Es lamentable, por ejemplo, en un campeonato de España que he visto de menores de 16 años, que el 80% de las niñas que corrían 3000 corrían pendular y apoyando el talón. Y se veía la final de un campeonato del mundo de 1500 metros, ninguna corría pendular ni ninguna apoyaba el talón. Es decir, ¿por qué? Es porque en la infancia los hacen hacer kilómetros, pero no inciden en la técnica de carrera. O sea que esto, es decir, los elementos más sencillos, como es la técnica de el correr o el enlace carrera-rechazo, se tendría que pulir desde la infancia. Y esto no es problema porque enseguida lo automatizan como ir en bicicleta. Y una vez lo han automatizado bien, ya te dura para siempre. Es muy diferente que el salto con garrocha o lanzamiento de martillo, que es un proceso mucho más largo. Pero además los menores corren relajados, pero técnicamente no es el modelo más eficaz. ¿Por qué? Por el calzado. El calzado nos inhibe la educación del pie de manera natural. Por el sedentarismo, que andamos poco. Un pie no estimulado, porque siempre estás en terreno llano, no estás forzando el pie en situaciones en que debas exigir a toda la musculatura intrínseca y al tibial posterior, y efectivamente hay una falta de fuerza. Y aquí vamos a ver lo de la técnica. Vamos a ver, la halterofilia es compleja. Y estos son niños, creo que son de 7 años u 8 años. Vamos a ver de qué manera, cuando hace muchos años, esto es del año 82 o así, en este colegio ven que hay una profesora y un montón de niños, cada uno con una rueda. De aquí, una niña de estas fue campeona del mundo. Bueno, la descalificaron porque se tropezó en Berlín, cayó una etíope, bueno, que bajó de 4 minutos. Una de ellas seguramente está por aquí. Y miren cómo trabajamos los fundamentos de la halterofilia. Es decir, este es un elemento muy sencillo de un gesto complejo. Fíjense la colocación de este niño con el neumático. Entonces, en etapas posteriores teníamos ya, esto es clase de educación física, luego que hacían atletismo ya hacíamos una barra de pesas de madera y 2 discos que pesaban un par de kilos o 3 y empezaban a hacer los ejercicios. ¿Se han fijado? Lo vuelvo a poner. ¿Ven? Todo el tirón básico del haltero, fíjense que coloca bien la espalda, las rodillas dobladas, espalda recta, brazos estirados, coloca la cadera, dobla rodillas y empuja. Y ahora fíjense, aquí lo hemos comparado, un campeonato del mundo, el niño, y fíjense las posiciones. Cuando yo, en los estudiantes de educación física, que trabajamos la fuerza, enseñarles a hacer este gesto con una barra, necesitaba 8 clases y la mitad no lo hacían bien, porque era un aprendizaje que era nuevo para ellos y es complejo. La carrera, que decimos que es tan simple, fíjense, he cogido una chica que es un poco exagerado como lo hace, pero hay muchísimos así, y en atletas, miren. Esto, y como esta no es una excepción, hay muchísimos. Lo que pasa es que no se analiza la carrera frontalmente. Y aquí vamos a ver qué sucede. Esta misma niña va aquí, es otra niña, esta va calzada y en el otro descalzo. Calzada apoya de talón, ¿ven? Y descalza apoya completamente de metatarso. Fíjense que aquí la longitud de zancada es más larga cuando va calzada. Pero esto a nosotros no nos interesa, porque fíjense, el tiempo de contacto del pie en el suelo es mucho menor cuando va descalza. ¿Por qué? Porque está apoyando y no hay una acción de frenado. El ángulo de contacto es menor. ¿Qué es el ángulo de contacto? Aquí llegará. Hoy, perdón, que se me ha pasado aquí. Es el ángulo que forma la articulación de la cadera con el maleolo.
18 grados. Como más lejos esté, más acción de frenado. Vamos a ver aquí. $10, hay mucho menos frenado. El tiempo de contacto son 162 milésimas. Y luego aquí tenemos el ángulo, perdón, voy para atrás. Aquí teníamos también el ángulo de carga, es decir, la flexión aquí. ¿Qué es más eficaz? Pues como menor sea la flexión de rodilla, más eficacia la carrera. ¿Por qué sucede? Porque apoyar de talón es mucho más cómodo, pero es menos eficaz. Cuando van con estas zapatillas, que ya son todas las de los niños, tienen el talón, muchísimo más cómodo apoyar el talón y adquieren el 90% esta actitud tóxica y el pie no se fortalece. Lo primero que teníamos que hacer es que los niños menores lleven zapatillas de una suela muy fina, muy fina, muy fina, que al apoyar de talón les moleste. Y ahora van a ver aquí, fíjense cómo está apoyando el pie totalmente equilibrado en el apoyo y vamos a pasar al siguiente. Observen primero observen el pie que va con el calzado, el pie que va calzado. Miren qué sucede, entra de talón y aquí entra de metatarso. Ven, aquí el pie está totalmente alineado y ven lo que sucede. ¿Han visto? ¿Qué pasa? Que al ir de talón nos han estimulado los sensores propioceptivos y no ha estimulado ni los tibiales ni los peroneos para estabilizar el pie. Pero en el momento que va descalza, sí que fíjense que no se ha deformado en absoluto la línea del pie. Y si nos vamos aquí con el otro pie, exactamente igual. Por lo tanto, la primera consigna sería que decir que los niños y las niñas pequeños utilicen calzado muy fino. ¿Hay una interferencia? Bien. Utilicen calzado muy fino y que siempre que se pueda, algún día a la semana trabajen descalzo. Esperando que usted y familia se encuentren bien. ¿Hay alguna...? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? ¿A mí me oyen? Se escucha muy bien. Bien, es que tengo alguna interferencia. Es que tenía alguna interferencia. Vale, gracias. Vamos a ver ahora la enseñanza de la técnica. O sea, hemos entrado solamente como ejemplo la halterofilia como un aprendizaje de un gesto complejo. ¿Qué significa aprender lo simple de lo más complejo en edades tempranas? Y en la técnica de carrera que hemos visto que dejarles correr no nos garantiza una buena técnica de intervención. Y una primera es esta del calzado. En la enseñanza de la técnica es por estructuras. ¿Qué quiere decir por estructuras? Esto lo van a encontrar muchos ejemplos en mi canal de YouTube o mi web. Por ejemplo, aceleración y una actividad cíclica. El rechazo. Pedimos el ataque a la valla. Estos son una misma estructura que es válida para todo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es enseñar esta estructura de carrera acelerando y sin frenarse, despegar. Y despegar en diferentes ángulos. Entonces, enseñaríamos esta estructura que luego se iría pasando a cada una de las especialidades. Otra estructura es, en el lanzamiento, la llegada del pie derecho para de los diestros de metatarso, girar, colocar la cadera adelantándolo a los hombros. Y puede hacer con actividades y con juegos. Entonces es no intentar enseñar a una persona, a ver cómo, bueno, una especialidad por especialidad, sino enseñar estructuras que vayan siendo transferibles. Aquí esto, y entonces tenemos que tener una cosa, que la técnica óptima de carrera que debemos enseñar es la de los adultos, pero en las especialidades más técnicas, intentar que de menores ejecuten el gesto igual que los adultos no es lo óptimo, porque no están capacitados muchas veces ni por condición física ni por capacidad madurativa
de poderlo hacer. Por lo tanto, tenemos que buscar formas alternativas. El minaletismo, por ejemplo, no garantiza aprendizajes adecuados. Es muy bueno como motivación y selección de talentos, pero no por aprendizaje, porque la técnica que se emplea muchas veces no es la óptima. Bien, seguimos en el aprendizaje. La infancia, que esto no sería el grupo que ustedes trabajan en los juegos escolares, es decir, que los niños aprenden muy bien instantáneos por imitación, aprenden solos, para bien o para mal, aprenden solos, pero tienen dificultad para los aprendizajes. Entonces, en la prepubertad, que sería 10-12 años, hay menor capacidad para aprender solos, pero son capaces están mucho más capaces para estabilizar y fijar las técnicas. ¿Esto qué sería? Que el primer año que están haciendo atletismo, que es cuando es en los 12 años, creo que lo dijeron, 10, 11, 12 años, es cuando tendríamos que dar muchísima más importancia a la técnica, porque luego en el momento que hacen el crecimiento y el cambio puberal, coordinativamente son un desastre porque han crecido las palancas, el pie se vuelve, crece mucho, entonces se vuelve lento. Por lo tanto, una cosa sería insistir en esta primera etapa de los alumnos que preparan para los juegos escolares, dar muchísima más importancia a la técnica. Es decir, si en la infancia vivencias motrices eran muy importantes, en la prepubertad el sobreaprendizaje, es decir, aprender los fundamentos de las técnicas, aplicación a las actividades atléticas, actividades preventivas, es decir, que si ven escoliosis, sería interesante incidir o un pie que no funciona bien, y evitar sobrecargas lesivas de actividades inadecuadas. Eso sería la prepubertad. Prepubertad, seguimos en prepubertad, que no sé si se ve. Aprendizajes de los patrones básicos. Y variabilidad en todo lo que enseñamos. Pero bueno, y aquí tenemos que pararnos. Hay dos modelos. Uno es la transferencia al modelo competitivo adaptado. ¿Qué es el modelo competitivo adaptado? Si yo tengo una niña de 12 años que le quiero enseñar a lanzar bala, puedo pensar, quiero que gane el campeonato escolar de bala. ¿De qué manera puede lanzar más? E intentaré imitar el modelo adulto. O otra es de qué manera puedo enseñar a lanzar la bala para que pueda hacer un tipo de técnica que sea factible para sus condiciones físicas y coordinativas y que no automatice defectos que luego le limiten el paso al modelo adulto. Es decir, yo creo que este sería el modelo óptimo. Y cuando hablo de variabilidad es una vez tú y haces el gesto, tienes el patrón, el atractor básico interiorizado. Por ejemplo, en el lanzamiento de bala diremos, ahora lanzas más alto, más bajo, más a la derecha, más a la izquierda, ahora bloquea poco con el pie izquierdo, ahora bloquea mucho más, etc. Es decir, no repetir siempre lo mismo, sino hacer variaciones controladas sobre el modelo técnico óptimo. Van a ver, vamos a entrar ya en casos concretos. Este es un modelo adaptado que es el lanzamiento de bala de espaldas con que da un paso intermedio, ¿ven? ¿Lo recuerdo? Pero entonces, ¿qué error está cometiendo este chico? Hacer que es un modelo casi que queremos imitar al adulto, porque dentro de unos años ya decimos, quitaremos este apoyo de aquí y ya será un modelo adulto. Está primero llegando el pie derecho al círculo completamente plano con la pivotar y además abriendo el hombro izquierdo. De manera que aquí tiene totalmente adelantado ya la línea de hombros a la línea de caderas, este pie está plano y no podrá pivotar. Entonces, nos estamos encontrando en los campeonatos de España de mayores, sobre todo las mujeres, que un tanto por ciento elevadísimo están cometiendo esto.
Entonces vamos a ver otro modelo que sería el lateral con doble paso. Pero ¿qué está sucediendo? Que está lanzando, sigue lanzando de lado. ¿Ven? Está lanzando de lado. Ya no hace como este que... 0,90. Ya no hace este que abre el brazo izquierdo, pero está lanzando de lado y tiene que levantar el pie para hacerlo. Por lo tanto, es otro modelo que no... ¿Ven? Que luego, este es un señor de 17 metros y no tiene este pie derecho. Con este pie derecho así, plano, no podrá lanzar nada. Este es el modelo. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque de pequeño está lanzando así. Fíjense esta chica, que creo que quedó campeona de España a los 16 años o así, fíjense cómo lanza, abre el brazo izquierdo precozmente, llega el pie completamente plano al suelo y lanza desde atrás sin meter la cadera, y por lo tanto ya todo gesto está mal. Pero mire, esta creo que es campeona de España absoluta de mayores lanzamientos de peso, de bala. Miren cómo está lanzando, completamente de lado. Es decir, este patrón que posiblemente hubiera aprendido en la infancia, pues se está transmitiendo y es muy difícil de corregir aquí. No es que su entrenador lo sepa, sino que ha automatizado de tal manera el patrón que es muy difícil corregirlo. En cambio, esta chica que es de pruebas combinadas, fíjense que sí que está adoptando la secuencia. ¿De dónde viene este? Pues de haber querido hacer en la infancia intentar querer hacer un modelo como competitivo adulto. Es decir, tendríamos que optar, entonces, ¿cómo vamos a lanzar en la infancia? Pues entonces tenemos que aprender elementos, una forma para poder competir y otra forma que además nos sirva para aprender y poder integrar este aprendizaje cuando estemos maduros. Por ejemplo, si hacemos un lanzamiento y deja la cadera, la pelvis atrás, no sirve para nada. Este sería un elemento básico que tiene que aprender. Entonces, en competencia, si nosotros utilizamos este modelo, aquí no he utilizado chicos jóvenes porque no tenía y son estudiantes de educación física, con este modelo aquí, como no hay el giro previo, no se automatiza ningún patrón erróneo, porque esta es la posición a la que tiene que llegar. Todo lo de antes lo estamos trabajando de otra manera, pero no lo aplicamos el día de la competencia. Un siguiente paso sería damos un paso al frente, todo el peso cae sobre la pierna de atrás y empujamos. Sería el siguiente paso. No hay ningún error que luego sea tan tóxico, que llamo actitud tóxica, aprendizajes limitantes. A medida que son, claro, pero los entrenamientos tienen que aprender a colocar la cadera. Y entonces hacer este ejercicio. Ahí, ¿dónde está? Ahí, aquí me falta. Así, está bien. Ven cómo están en esta posición. Aquí han colocado los dos la cadera y han hecho, y el codo de uno se frena con el otro, movimiento. Pero en la competencia no están haciendo la anticipación de caderas, porque posiblemente si los hiciéramos lanzar de esta forma, anticiparían la línea de hombros a la de caderas. Y esto lo están aprendiendo sin aplicarlo al día de la competencia. Y cuando estén maduros y para hacerlo, lanzarán. Ya digo, estos son alumnos de estudiantes del curso de entrenadores, pero esto es para hacerlo con los más chicos. El desplazamiento atrás, pues hacemos este juego. Con dos varillas, tiene que ir desplazándose a pata coja atrás, y ¿esto qué pasa? No podrá ni levantar el tronco, ni tirar de brazo izquierdo, porque tiene que ir pintando la raya. Aquí puede tener 11 años, pero no va a aplicar a los 13 o 14, y está aprendiendo este patrón. Pero cuando él lanza en competencia, pues estará lanzando de esta forma. Salto alto. ¿Qué están haciendo? No saltan hacia arriba, se están lanzando contra. Y luego que vemos que al llegar a estas edades, este chico, que ya debe tener 17 años, miren, no ha terminado el rechazo todavía y que está ya, ni ha terminado la extensión, ya está lanzado contra el listón.
Si en los primeros años marcamos las referencias en el suelo y les hacemos saltar a tijera vertical de manera que no puedan caer porque se harían daño, están enlazando el patrón básico que es carrera arriba. Por lo tanto, en el primer año de competencias escolares quizás sería más factible saltar en tijera que no saltar en flop. Porque la mayoría adoptarán de lanzarse en contra en no subir hacia arriba. Y fíjense qué pasa, esto es campeonato del mundo junior. Esta atleta junior, ¿qué pasa? Como igual que este, ¿ven? Aquí está haciendo la curva, pero aquí hace este triángulo, este apoyo, estos tres apoyos que rompe totalmente la curva y aquí está la pierna inclinada y el tronco prácticamente vertical, con lo cual ha roto la curva. Se lanzará contra el listón. Bien, esta chica en un campeonato del mundo junior también tiene el mismo patrón tóxico erróneo. Esta es Rubeitia, campeona olímpica del mundo, que es la posición correcta. Y aquí tenemos a este chico que sí, ¿ven? Lleva unos apoyos adecuados y va en la posición adecuada. Por lo tanto, si nosotros estamos utilizando desde pequeños el patrón que intentan saltar flop, están utilizando un modelo que automatizará este patrón y que será muy difícil de quitarlo. En las vallas, poner una vallita baja no implica que se haga bien, porque es lo mismo que sucedía con los neumáticos que les he enseñado antes. La niña atacan de muy cerca. ¿Qué pasa? Si atacara bien, el pie le golpearía el obstáculo. Por lo tanto, ¿qué opción tienen? Un ataque lateral. ¿Ven? Por lo tanto, aquí hay que dar una alternativa. ¿Cuál sería? Pues entrenar y las vallas que delante una línea o un aro que les obligara a atacar de lejos. Porque luego, ¿qué sucede? Ven, estos ya son juniors y mira cómo están atacando. Como han automatizado el patrón, van con los pies rotados y un ataque completamente oblicuo, que es este que han automatizado acá. Y eso es final del Campeonato de España. Pero ¿qué pasa? Que de esta altura se pasa a esta. Y como es una subida muy brusca y el patrón que han automatizado es inadecuado, miren lo que están haciendo aquí. Está haciendo casi entrando como un salto en alto de la época que saltaba rodillo. Y fíjense la elevación de su centro de masas por encima del travesaño. Y todo viene de acá, de haber automatizado un patrón inadecuado en la infancia. Lanzamiento de disco. Tenemos que trabajar siempre con facilitadores. Este niño, ¿qué está haciendo? Está haciendo un final de disco prácticamente perfecto, pero que está utilizando un aro. Este está sacando un disco. Imagínense el patrón coordinativo que podrá adquirir este o este. Es decir, enseñar a lanzar disco sin que tengan este patrón automatizado y fijo es un desastre porque todo esto les limitará el progreso. Estamos ya en la pubescencia, a partir de ya de los 14 años, hasta los 14 años, que es cuando son más torpes. Entonces, se tienen que buscar situaciones de facilitación, evitar aprendizajes erróneos y volvemos a un incremento del trabajo coordinativo de la infancia, porque al ser más patosos y tener el cuerpo que les han crecido las proporciones de los brazos y de los pies y las extremidades van cambiando cada 2 por 3 y la fuerza va a remolque, va más atrás del crecimiento de los segmentos óseos, entonces tienen que redescubrir su cuerpo. Entonces aquí es muy importante pararse mucho en la técnica porque como también ganarán fuerza en esta etapa, mejorarán el rendimiento pese a empeorar la fuerza. Y esto les va a limitar a partir de los 17 años, al terminar la adolescencia, les impedirá el progreso porque tendrán defectos técnicos que si no han adquirido en etapas anteriores, aquí los van a volver a adquirir. Y es muy importante aquí el trabajo del pie y de la técnica de carrera, porque el pie ha crecido mucho y no está estimulado. Y en la adolescencia ya tenemos que aplicar ya
modelos, especializar el modelo técnico y estabilizarse, ya están dirigidos hacia una especialidad y entonces aquí ya estamos entrando en un proceso ya propio casi del atletismo tradicional aplicado a los adultos. Entonces tenemos dos modelos de formación atlética. El modelo lúdico, ¿cuánto tiempo disponemos de más? ¿Tienen para...? Sí, estamos ¿para bien, Jones. Tiene la primera media hora, vamos. ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿20 minutos? ¿Un cuarto de hora? Vamos 20 minutos. Vale, perfecto. Porque luego si hay preguntas, que ido bastante rápido por miedo a no llegar. Bien. Vamos a ver, tenemos dos modelos de formación atlética, los que yo plantearía. El lúdico competitivo con objetivos a corto plazo, que este sería un poco el modelo de un colegio. Es decir, yo tengo aquí alumnos de 12 a 17 años, voy a un campeonato y quiero que ganen. Entonces, cuando termina el colegio, pues entonces ya no es un objetivo del colegio. Entonces, claro, si nosotros estamos preparando en este sentido a los atletas, a corto plazo se van a obtener muy buenos resultados en pruebas especialmente de poca complejidad técnica. Fondo, velocidad, resistencia, velocidad, y ganarán los que tienen mejor genética natural y un desarrollo biológico más avanzado. Entonces esto no garantiza que a largo plazo se haga el trabajo adecuado para poder desarrollar la capacidad potencial del atleta. Pero sí que podemos cumplir los objetivos de si nos ha contratado una institución que lo que quiere que sus niños de 16, 17, 15 años ganen el campeonato escolar. Porque luego, claro, como hay un crecimiento, hay una mejora muy importante. Y el modelo lúdico competitivo, que aquí no se ve muy bien, perdón, porque nos hemos tapado, lúdico competitivo de rendimiento a largo plazo, a corto plazo se obtienen muchos mejores resultados en especialidades de mayor complejidad técnica. En las especialidades más de velocidad y de resistencia no se obtienen peores resultados, pero trabajando más intensamente con los niños como los del otro nivel, quizás sí que mejorarían algo. Pero a largo plazo es terrible, porque se están quemando etapas y entonces, por ejemplo, el caso más claro, un fondista que hace muchos kilómetros, en una carrera de 3.000 metros, haciendo muchos kilómetros, puede bajar, pongamos por caso, de 9 minutos. Pero si corre 400 metros, igual hace 59 segundos. Trabajando de otra manera, podría hacer su hermano gemelo con la misma genética, trabajando de otra forma, podría hacer en los 3.000 metros 9:15, pero en 400 hacer 53 segundos. ¿Qué sucederá? Que a largo plazo, ¿quién será mejor? Cuando se puede incrementar mucho el trabajo de resistencia aeróbica y anaeróbica, a partir de los 18 años, es mejorable. Pero la capacidad está para ir rápidos, para hacer una gran última vuelta, es cuando se tiene que haber trabajado antes. Por lo tanto, a largo plazo sería esta persona que en los finales de carrera nunca puede y le pueden los demás. Entonces, con este modelo, se garantiza el trabajo para desarrollar la capacidad potencial del atleta. Es decir, que si queremos tener atletas de alto nivel entre 20 y 30 años, tenemos que optar por este modelo de rendimiento a largo plazo. Si queremos quedarnos disponemos de pocos medios, tenemos que emplear, un entrenador tiene que tener a mucha gente y obtener resultados a corto plazo, tendríamos que trabajar con este otro modelo. Pero en este otro modelo nos limitará mucho el acceso a en muchos, se les va a truncar la élite, acceso a la élite para sacar resultados. Es el ejemplo que estábamos poniendo en el lanzamiento de bala. Lanzando de lado y mal,
hasta los 16, 17 años lanzará más que lanzando con los sistemas alternativos. Pero a largo plazo unos se van a estancar. Entonces, con este modelo lúdico competitivo con objetivos a corto plazo, hay menos exigencia y no se necesita tanta formación del entrenador. Entonces hay aquí no se ve, es decir, que hay una progresión rápido al principio y un estancamiento a partir de la adolescencia. Y el modelo lúdico competitivo con rendimiento a largo plazo se requiere mayor exigencia para el entrenador y mayor formación, y hay una progresión mucho más ascendente y regular con resultados muchísimo mejores a medio y a largo plazo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar o cómo vamos a valorar el proceso de entrenamiento? Es decir, el modelo, disculpen que voy a beber un poco de agua. ¿Cómo vamos a medir el progreso del atleta? Es decir, si yo quiero controlar si estos entrenadores están entrenando adecuadamente o no. Entonces, en el objetivo lúdico a corto plazo, pues es eso. Los resultados en las competencias y un poco si lo hacen técnicamente bien o no. En cambio, si nosotros buscamos a largo plazo, la progresión de los patrones técnicos y el desarrollo estructural tiene muchísima más importancia que los resultados de las competencias dentro de estas categorías. Y pondría el modelo del judo. Ustedes saben que el judo es un deporte de combate en que hay unas competiciones que uno queda campeón regional, campeón nacional, campeón olímpico, pero además, en función de la técnica, se dan cinturones. Es decir, que puede haber uno que sea genéticamente muy superior y tenga mucha fuerza, gana competencias, pero técnicamente sea un desastre. Entonces este señor no va a poder subir cinturones. Es decir, que se tendría que buscar en atletismo un sistema de poder premiar la progresión, sobre todo hasta los 15 y 16 años, este desarrollo en los patrones técnicos y estructurales y además de los resultados en las competencias. Entonces, que esto ya les contaré cuál era el modelo que intenté, que tengo publicado en el libro de atletismo, de metodología y técnicas de atletismo, pero que es muy difícil de poder aplicar porque supone un cambio de mentalidad y todo lleva demasiada inercia. Siguiendo en esto, es decir que luego tenemos otra cosa, que si nosotros nos guiamos por este modelo primero, el modelo de rendimiento a corto plazo, el que tiene mejor edad biológica y el que tiene más capacidad genética, gana. Pero además, ¿qué es lo que nos cuesta menos a los entrenadores? Entrenar carreras. Pero entonces, claro, el niño que hasta los 10, 11, 12 años, el que gana la carrera de cross, gana el salto largo y gana la velocidad. Y entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. El que seas un campeón de pequeño no te garantiza que haya una transferencia a que seas un campeón de mayor. Y el segundo es el menor que gana en carreras de resistencia no necesariamente tiene que ser un corredor de medio fondo. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno primero era que cuando yo empecé a trabajar a finales de los años 80, de los años 70, 1980 más o menos, en un colegio, empecé a trabajar con este modelo que estoy presentando. Ya por una serie de cosas yo ya tenía muy claro que era el modelo que se tenía que seguir. Entonces, 4
atletas que quedaron campeones de mi provincia regional, de mi provincia, en campo a través, una chica luego saltó 6.15 en largo y hizo 14 en 100 vallas. Otra saltó 12.90 en triple posteriormente. Uno en decathlon hizo 7.800 puntos y otra en 400 metros vallas hizo 1 minuto 1 segundo. Es decir, que si nosotros, que si yo a estas chicas las hubiera dedicado a correr fondo porque ganaban los crosses, pues entonces nos hubiéramos quedado con unos mediocres corredores de medio fondo. Y el caso más curioso que fue el primer trabajo que yo perdí. Bueno, perdí el trabajo porque en aquella época los profesores de educación física que habíamos estudiado INEF encontrábamos los trabajos que queríamos porque éramos muy pocos. Estaba en un club y había un niño pues que ganó el campeonato provincial de cross, de campo a través, niño de 12 años, o de 11 o 12 años. Entonces, pero yo veía que este chico era muy alto, podía ser muy rápido, tenía fuerza, y yo veía que no era corredor de fondo. Y entonces, ¿qué dije? Pero además, si eres corredor de fondo y quieres ser bueno, tienes que hacer 50 como mínimo para hacer algo en un campeonato. Y al llegar a los campeonatos en pista, en los campeonatos ya de Cataluña de pista, del club me dice, apúntalo en 1.000 metros o en 3.000 metros, porque seguro que va a ganar. Yo digo, no, porque si lo apuntamos y gana, va a querer seguir corriendo fondo y este no es corredor de fondo. Y lo apunté, no creo que eran vallas y en salto largo. Hizo unos resultados discretos. El uno creo que hizo medalla de bronce y el otro no, quedó muy atrás. Y vamos, entonces empezó ya la discusión con el presidente del club, que era el mejor atleta que había, que no quedó campeón por tu culpa, que no lo has querido hacer, tal que con esa discusión yo me marché del club, me fui al sitio donde ya empecé toda la tarea importante y este niño estuvo 1 año que dejó de correr, hasta que al año siguiente contrataron a otro entrenador que había terminado la carrera de educación física y que había sido atleta de aquel club. Entonces volvió a hacer atletismo. Este chico fue campeón de Europa y tercero del mundo en 400 metros y bajó de 45 segundos. Es decir, que si le hubiera corrido, lo hubiera dedicado al medio fondo, hubiera sido que habría hecho 1.55 en 800, 1.52, pero si hubiera tenido que dedicarse al fondo, a empezarse a especializar a los 17 años, no sería ningún problema. Aquí tenemos en la foto a Fermín Cacho, que fue campeón del mundo y campeón olímpico en Barcelona en 92. Hasta los 14 años jugaba fútbol. Atletismo a los 14 años. Claro, esto si hubiera sido lanzador de martillo, empezar a los 14 años sin haber volteado un martillo de ser campeón olímpico, podría ser bueno. De fondo no hay problema. Y lamentablemente son en las pruebas que hay más practicantes, en las pruebas de medio fondo y fondo en los menores, cuando son las que menos necesitan que se empiece a entrenar específicamente. Otro caso, Mo Farah, el inglés Mo Farah, creo que a los jugaba al fútbol y lanzaba jabalina. O sea que o otro español, un portugués, Fernando Mamede, creo que fue el último europeo que tuvo, y blanco, que tuvo el récord del mundo de 10.000 metros. Él fue a los Juegos Olímpicos 200 metros. Subir la velocidad hasta arriba no hay ningún problema, porque para poder ganar un 5.000 metros tienes que ser capaz de hacer un 400 en 51 segundos.
Bien, entonces, ¿cómo planteamos? Aquí vamos a entrar ya en la metodología. Si nosotros queremos construir atletas de rendimiento, cuando llegan a los 10, 12 años a hacer atletismo, no sabemos a qué especialidad va a hacer. Pero además, como son personas humanas, valga la redundancia, y todos los humanos tenemos unas necesidades de movimiento y de crecimiento necesarias, tenemos que conseguir un perfil equilibrado, una espalda recta, unos pies reactivos, etc. Y entonces tenemos una serie de necesidades de formación, que aquí las esquematizamos, que esto da igual que quieras tocar el saxofón, bailar rock o saltar garrocha. Es decir, que si tienes una escoliosis y el pie al revés, no funcionarás. Por lo tanto, nosotros tenemos que incidir a través del movimiento para un desarrollo de una capacidad o competencia motriz básica que sea común para todos los deportes. Esto lo tenemos que procurar porque si no la cosa no funcionará. Pero paralelamente las necesidades motrices de un futbolista o de un atleta son distintas. Entonces tenemos unas necesidades de rendimiento que son específicas. Pero claro, en atletismo a los 12 años nosotros no sabemos si va a ser corredor de maratón o saltador de triple. Por lo tanto, las necesidades serán mucho mayores, que son estas, y las tenemos que ir enumerando cuáles son las necesidades de formación específicas de atletismo que tenemos que hacer. Pero además aquí vemos la K2, K3, K1, ¿esto qué son? La práctica específica de un deporte nos genera unas alteraciones sobre la competencia motriz básica que debemos compensar. Por ejemplo, si uno lanza jabalina y hace a la semana 90 lanzamientos de jabalina con la derecha, tenemos que estar fortaleciendo el lado izquierdo y todas las otras cadenas musculares. Y si va a tener que hacer sentadillas de pesas con 150 kilos de adulto, tenemos que fortalecer la espalda de una manera determinada para que esto no nos suponga un problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos unas necesidades de rendimiento específicas de todas las especialidades atléticas que a los 12 años no sabemos cuáles son, unos efectos no deseados de especializarse mucho, pero que se tiene que, por ejemplo, para saltar alto, se tiene que forzar la curvatura de la espalda muchísimo para poder franquear el listón. Y entonces tienes que trabajar unas actividades compensatorias para poder paliar esta hiperextensión de columna. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que hay una capacidad motriz básica, que es nuestra salud del aparato locomotor, las necesidades del deporte, las necesidades agresivas, o sea, las acciones, consecuencias agresivas del deporte y unas actividades preventivas que tenemos que tener para que no incidan negativamente sobre esto. Y entonces cualquier proyecto de iniciación deportiva tenemos que tener claro cuáles son estas necesidades generales de formación, las necesidades específicas del deporte, las agresiones del deporte. Por ejemplo, en fútbol está muy clara que es todos los niños que están haciendo fútbol y que ahora cada vez más se hace con pelota, corren con rotación externa de cadera y abducción y van corriendo con los pies abiertos, ¿no? Entonces se tiene que compensar si no quieres luego sufrir de rotura del bíceps femoral y los abductores. Entonces tendríamos, este sería el mapa. ¿Qué pasará? Que a medida que van creciendo, si a los 14 años ya se ve que este chico va a ser para velocidad o saltos, las necesidades específicas serán estas, porque estas serán para los lanzamientos que a no le interesará trabajar. De manera que tenemos que tener cada una de estas capacidades regresar. Para que este chico sea capaz de hacer esto a los 18 años, ¿cómo debe trabajar en la infancia, en la prepubertad, en la pubescencia y en la adolescencia? Y todo esto, evaluarlo desde el punto de vista técnico. Es decir, hacer unas actividades, unas tareas significativas que se deberían alcanzar en cada etapa. Es decir, que si yo quiero tener un buen saltador de alto, ¿qué tiene que ser capaz de hacer a los 12, 14, 16 y 18? Pero como hasta los 15, 16 años no sabemos en qué se va a especializar, pues entonces tenemos que tener un mapa evaluativo
de manera que se tengan que ir cumpliendo una serie de objetivos técnicos, no condicionales. Y un poco esta sería esta presentación de un modelo de intervención para plantearse de qué manera podemos formar atletas. Yo esto lo experimenté en mi club durante muchos años, que estuvo trabajando activamente primero como entrenador, formador de entrenadores de mi club y luego estuve en la federación. Por ejemplo, una cosa que hice en la Federación Catalana los años que estuve de director de las categorías menores fue hacer prácticamente pruebas combinadas hasta los 14 años, ¿no? O hasta los 12 años. Pero no eran, bala, 1000 metros y 60, sino que habían 8 modalidades diferentes y cada niño tenía que elegir dos o tres modalidades. Pero esto dejó de funcionar porque exigía mucho más trabajo a los entrenadores, pero los niños se lo pasaron mucho mejor y este modelo exige una gran formación a los entrenadores. Que aquí en Chile es una suerte que los entrenadores en los colegios cobren, que en España no hay ningún colegio que pague prácticamente, o es anecdótico, dan como actividad extraescolar que un entrenador pues puede sacarse por ir unas tardes al colegio pues 100 euros al mes o 150, o sea, no son profesionales como puede ser los profesores o las clases de inglés complementarias, ¿no? Y los clubes están en precario porque hay muchísimos clubes y en atletismo es decir, que el entrenador de atletismo en España es tan precario, pero es tradicional y es realmente quien está sosteniendo el atletismo, porque sí que hay mucho dinero para la élite, pero los entrenadores que están, es decir, un entrenador de atletismo en un club trabajará igual, le paguen 200 euros al mes o le paguen 800 euros al mes. Trabaja porque son vicios, vocaciones, y no tenemos esta suerte de que en los colegios puedas encontrar una fuente de ingresos con un contrato como con otras actividades. Y por lo que veo un poco aquí en Chile, falta un poco lo que tenemos tan desarrollado aquí en España y en Cataluña, que son los clubes, ¿no? Es decir, que en los colegios los clubes quien lo están llevando bastante adelante. Y en fin, y por mi parte, esto es todo en la exposición y supongo que si hay preguntas, pues, y las sé, pues intentaremos pues, contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por tu presentación. Creo que ha sido muy provechosa. Estamos infinitamente agradecidos por tu conocimiento y que lo estás llevando actualizado en nuestro país. Me gustaría que dejaras de compartir la pantalla, Joan, y que la sala, ¿no es cierto?, pudiera hacer algunas preguntas. El que quiera puede levantar su mano virtualmente. Tenemos algunos iconos, ¿no es cierto?, que ya están allí puestos, como por ejemplo ese, que puedan, y abrimos nuestra sala para las preguntas, por favor. Cuando quieran. Pueden activar el micrófono. ¿Está activado el micrófono, por favor? Aquí quiere hacer una pregunta abierta, la puede hacer para toda la sala. Richard. Adelante, don Claudio. Más que nada, quisiera saber la opinión de si es positivo en las edades, fundamentalmente entre los 10 y los 12 años, realizar en los niños, a modo de motivación, trabajar el tetratlón
unas 4 pruebas, ¿ya?, que favorezcan la motivación hacia el futuro. ¿Cuál es la opinión al respecto? Pues que sería necesario, creo que al final lo ha apuntado, que lo que sería imprescindible es que con los pequeños hicieran pruebas combinadas. O sea, pero incluso, me he olvidado decirlo, que a lo mejor, si no, serían pruebas combinadas que a lo mejor diferentes. Por ejemplo, si de lanzar la bala, pues se lanzara un balón medicinal. Y que, por ejemplo, en lugar de salto alto, que se obligara a saltar el alto a tijera. Que en el salto largo, pues se marcara desde donde hace el rechazo y no desde la tabla, porque van pendientes de la tabla y claro, esto sería imprescindible. Si son chavales que se inician, a lo mejor colocar las vallitas más bajas y más juntas, de manera que, es decir, y muy adaptadas a la tipología del niño. No es lo mismo un campeonato de una escuela en que quieres que participen todos a el campeonato nacional en que van una selección de los mejores. Es decir, jugar con las dos cosas, con las pruebas oficiales y con pruebas adaptadas. Porque claro, el niño que madura más lento y, por ejemplo, no llega a las vallas, a la distancia y a la altura, adquirirá un hábito inadecuado. Entonces sería entrenar bastantes especialistas, competir en siempre en 3, 4, 5 pruebas y que vayan cambiando y adaptar las pruebas a las tipologías del grupo medio de niños que estamos entrenando. O sea que creo que es el modelo que debería funcionar, a base de pruebas combinadas. Muchas gracias. Profesor. Hola. Don Francisco Ávila, adelante. Hola, profe, ¿cómo ¿Ustedes? Bien, bien, acá estamos. Yo tuve el placer de tenerlo como profesor en la Universidad Católica de Talca, en el máster. Un gusto. Me alegro de reencontrarnos, ¿no? No recuerdo todas las caras. No, por supuesto, por supuesto. Profe, ¿cómo compatibilizar lo que es técnica, que es muy importante y ya usted lo vuelve a recalcar, ya yo creo que todos lo sabemos, con la diversión de los niños escolares? Porque hay que hacer mucha técnica, sobre todo en edades tempranas, pero los niños se aburren de tanta técnica. ¿Usted tiene algún, no sé si receta o ya hay algo más que podamos hacer? Porque lo que los entretiene a los chiquillos son los campeonatos y probarse entre ellos mismos, y más que nada, pero yo no sé si hay algún porcentaje, usted maneja algún otro, digamos, alguna otra idea, cómo les ha resultado a ustedes allá, porque compatibilizar lo que es tanto trabajo duro con la pura técnica o con mucha técnica, termina aburriendo a los alumnos en atletismo y emigran obviamente a los deportes que son más entretenidos para ellos, que son con balón, qué sé yo, y más deportes colectivos. Sí. Esa es la pregunta. Sí, sí, estamos de acuerdo. En primer lugar sería introducir actividades lúdicas dentro del ámbito del atletismo, ¿no? Es decir, que poder hacer un juego de balón en los calentamientos. En segundo lugar, lo que yo comentaba es de poner retos de acciones técnicas que ahora se podría hacer. Por ejemplo, se ponen una serie de objetivos técnicos que ahora entraremos en cuáles son. Y cada vez que un niño lo puede conseguir, a lo mejor en casa, por ejemplo, en el pivote del pie derecho para el lanzamiento y colocar y anticipar la cadera a los hombros. Entonces, el día que él consigue esto, lo filma en el celular y lo cuelga en un archivo protegido del club, en donde ven que ya ha conseguido esto. Cuando consigue estos objetivos que les llamaba actividades clave, ellos pueden tener un incentivo. Esto podría ser una cosa, pero tenerles que dar objetivos técnicos muy concretos. Por ejemplo, un ejercicio, por ejemplo, que hacía por ejemplo, para los lanzamientos, que es lo menos divertido, ¿no? Para poder empujar adecuadamente
el peso. Yo hacía un ejercicio que era estar sentado en un banco que, bueno, a ver si luego lo puedo rescatar. Por ejemplo, al final vamos a hacer cambiamos. Lanzamiento de jabalina, ¿no? Entonces nosotros agarramos una botella de agua de 250 centilitros, rellena, por ejemplo, con la mitad de agua, que no pesa casi nada. Entonces nos colocamos frente a las canastas de baloncesto. Entonces tenemos que lanzar la botella para golpear de plástico para golpear el tablero. Cada vez que golpeas el tablero, el siguiente lanzas de 1 metro más atrás. Y al final gana la competencia el que es capaz de lanzar de más atrás. Cuando tú fallas una vez, no pasa nada. Al llegar a 2 nulos, vuelves a ponerte al principio y vuelves a empezar a lanzar. ¿Por qué digo la botella de agua y no una pelotita de tenis? Porque tenemos que, para sacar bien el brazo, si lanzamos con una pelota de tenis, podemos lanzar como en handball. Lancemos el brazo lateralmente en lugar de lanzarlo aquí. Pero si lanzamos una botella de agua, a ver si yo tengo esta, a ver si me ven así, yo puedo exigir que para que sea el lanzamiento válido, que la botella gire en el aire así. Se puede hacer eso o con un tubo de goma espuma, no sé, se me ocurre esta idea. Pero si yo lanzo así de lado, que es inadecuado, porque luego la botella irá así y sería lanzamiento nulo. Entonces, yo estas competencias las motivantes porque están constantemente a ver quién lanza de más lejos, quién hace la puntería. Lo mismo podría ser con un balón medicinal lanzando a una rueda que está en el suelo y cada vez se lanza de más lejos. Pero se exige que el gesto técnico sea el adecuado. En estos lanzamientos de jabalina se puede hacer primero con una pelotita de tenis y luego ya se pone ya el condicionante de la botella o de un palo que se pueda ver si va en el aire perpendicular al suelo, que quiere decir que ha sacado el brazo correctamente, porque si va oblicuo, señal que ha sacado el codo por debajo. En carreras de vallas se puede hacer perfectamente trabajar vallitas más pequeñas y haciendo carreras de relevos con vallas. Y, por ejemplo, se pueden condicionar el espacio de manera que te obliguen a atacar de lejos poniendo un aro delante. Bueno, es decir, buscar estrategias técnicas a juegos que sean motivantes, pero que no se automatice ningún gesto técnico inadecuado. En mi página web, www.jriustrainer, no en el canal YouTube, hay libros que hay uno que es enseñar el atletismo, que es de libre descarga, y allí hay uno de los PDFs que hay juegos de este tipo que pueden utilizarse como alternativas motivantes, es decir, hacer competiciones que te exijan que el gesto técnico sea el adecuado. Más o menos, no sé si me he explicado, pero y luego también está mucho el carisma del profesor. Y una cosa que es totalmente aburrida, que esto no hay manera de hacerlo, era niños den 3 vueltas a la cancha o 3 vueltas al pista. Esto no, porque no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Los niños van despacio, el pie no reacciona. Tendríamos que hacerlo cuando llegan a la pista, empezar y hacer ejercicios de carrera en zigzag, jugar con balones medicinales, hacer juegos de puntería. Es decir, un trabajo muchísimo más activo que no los modelos de series y repeticiones, que esto es totalmente aburrido a partir de los 12 o 13 años. Esta es, por ejemplo, en salto largo, hacer la zona de saltos, pues si saltan ya desde el foso, no saltan desde la tabla, sino desde el foso, entre los 2 metros y los 4 metros, poner 8 aros y hacerles saltar, que cada vez tienen que caer en un aro diferente.
has de caer en el verde, has de caer en el rojo, o hacer un salto largo y el compañero de básquetbol y lo tiene que recoger en el aire. Por ejemplo, este tipo de actividades son muchísimo, pero claro, exigen mucho más trabajo de planificación. Gracias, profesor. Se abre la palabra, por favor. ¿Alguna otra pregunta, intervención, opinión? Una pregunta. Bien. Hola. Hola, Daniela. Muchas gracias. Mi pregunta es, a lo mejor no tan en relación a lo expuesto ahora, sino más que nada con el tema que estamos viviendo en pandemia. En mi caso, yo trabajo en colegio y este año, en realidad, no hemos tenido clases, ni siquiera online. Fue la decisión que tomó el colegio. Lo están evaluando para el próximo año. Entonces, lo que quiero saber, qué estrategias o de qué forma motivar a través de este sistema como online. Esa es mi pregunta. Bien, sobre esto te puedo... con fundistas de élite que no podían salir a la calle y los resultados fueron extraordinarios. Es decir, uno que estaba en 13,47 después de un mes y medio sin poder, no tenía cinta en casa para correr, pero hacíamos trabajos en escaleras de propiocepción y cosas de estas. Luego sí, luego cuando salimos, en 3 meses se puso en 13,17, o sea, de las mejores marcas de Europa del año. Entonces, entonces para los niños yo les exigiría, por ejemplo, y que ellos mismos se filmaran, por ejemplo, habilidades, desde juegos malabares, trabajo propioceptivo, que además fuera cuantificable. Por ejemplo, trabajo del core, si tiene que hacer una plancha, a ver cuánto rato, es decir, ejercicios y actividades que sean habilidades y destrezas, todo que pueden hacer dentro de una pieza y que realmente tienen un cierto, pero además variadas. No decir los cuántos crunch, cuántos abdominales pueden hacer en un minuto, sino cosas muchísimo más, cuánto rato pueden estar con los ojos cerrados sobre las puntas de los pies sin que el talón toque el suelo y se pueden dar una vuelta, de darse un giro sobre el apoyo. Es decir, hacer estrategias de este tipo. Si, por ejemplo, viven en un apartamento que hay escaleras, ¿cuánto tardan el primer día en subir calculas los pisos que hay, el tiempo y la carga, a ver cuánto tardan en hacer en subir una escalera una vez, ¿no? No sé, es hacer cosas, o por ejemplo hacer juegos malabares con 3 pelotitas de tenis y decir a ver quién es el alumno que es capaz de hacer en más tiempo estas cosas. O un flexibilidad de la espalda, agarrar el palo de una escoba y pasárselo por detrás, a qué distancia lo podemos hacer, ¿no? O sea, ejercicio, yo creo que es utilizar un poco la imaginación y sobre todo cosas que ellos mismos se puedan evaluar y se las puedan guardar, o sea, reflejar con su celular y mandártelas a ti. Luego hay el problema de las redes sociales, que tendrías que estar en un entorno de privacidad y que entonces tú pudieras decir, pues José, pues ha sido capaz de hacer 30 veces con la pelotita porque me ha mandado el vídeo a mí y si acaso tú luego pixeláis las caras y lo vais colgando y de esta forma podríais hacer cosas. Lo que yo prohibiría es que se les hicieran sesiones de teoría. Es decir, sustituir la práctica por teoría, porque sería castigarlos muchísimo más. El ego del profesor que es capaz de suspender y hacer trabajos como matemáticas, yo creo que por lo menos acá tenemos el complejo de inferioridad del profesor de educación física que quiere poner teoría y examinar, que es necesario que tengan un conocimiento, pero no que no sustituya el movimiento. Y esto de la pandemia podemos caer en esto ahora. Muchas gracias. Nada.
Señores, señoritas, Profesor Richard. señoras, adelante. ¿Quién? ¿Rodolfo? Por acá, Rodolfo Herman. profesor ¿Cómo está Rodolfo. Rodolfo? Profesor, gusto de verle. Igualmente. Sí, hola, Joan, ¿cómo estás? Por acá, Rodolfo Herman, profesor de Educación Física, director de la carrera de Educación Física de la Universidad Mayor. Un gusto. Exatleta. Un gusto. Gracias. Profesor, mire, yo le tengo una consulta, y más que específicamente del atletismo, como profesor encargado, es una pregunta que más en relación a lo que ha sido la gestión organizativa de los clubes, colegios e instituciones en las cuales usted se ha podido desenvolver. Porque aquí en Chile pasa que, y esto va en el tema muy tienen que ser trabajos lúdicos, pero que apunten, faciliten, ¿cierto?, las apariciones o fijaciones de gestos deportivos errados. Aquí siente que los profesionales con un poquito menos de experiencia, siempre está la tendencia de ponerlos encargados de los más pequeños en este proceso, y las personas con más experiencia, que tienen claridad, ¿cierto?, hacia dónde tienen que llegar con todas estas formaciones deportivas, están al final de los procesos. Y yo creo que en gran medida eso ha gatillado, ¿cierto?, que veamos deportistas que pretenden llegar a un rendimiento más importante, finalmente con errores técnicos garrafales, y que quizás está el asidero justamente en su formación inicial. Entonces, ¿cómo ustedes han podido resolver, ¿cierto?, administrativamente la disposición del recurso humano de los profesionales encargados, y que efectivamente esta etapa inicial, creo yo, deberían estar los más expertos y no los más expertos al final del proceso? Como había un cantante que murió hace poco en España, Javier Crae, que tenía una canción que decía: en las antípodas todo es idéntico. Es decir, que no es un tema... Es decir, este es el tema, problema que tenemos en España. En España realmente hay mucha masa, hay mucho talento desperdiciado por un mal trabajo de base. Es imposible poder hacer una metodología de intervención en la formación de técnicos en que esto se intente paliar. Esto a mí me costó que me echaran de la escuela de entrenadores, porque no puedes formar a técnicos para las categorías más bajas, que les enseñes así se hace el salto largo, así el salto alto, así el medio fondo. No, tiene que haber una intervención cuando te llegan 20 niños de 10 años que tienes que enseñarles. O sea, no puedes hacer una iniciación analítica especialidad por especialidad. Entonces, claro, yo tengo filmados miles de competencias de menores y, por ejemplo, en el año 2012, que hubo el Congreso Mundial de Entrenadores en Barcelona después del Campeonato del Mundo Junior, que era Actitudes Tóxicas, que me dieron el premio a la mejor comunicación. Y realmente yo hacía, y aquí por ejemplo el lanzamiento de bala, habéis visto un ejemplo en que los errores que se están automatizando en los menores por una falta de intervención técnica adecuada perduran y se limitan en el rendimiento. Por ejemplo, tenemos todo lo que sea en carrera, o sea, y además los entrenadores de élite tampoco entrar en técnica de carrera, en la visión frontal, se están perdiendo cantidad de atletas por errores en la técnica de carrera vista frontalmente, porque no se analiza ni se quiere analizar por desconocimiento de los entrenadores de muchos entrenadores que están arriba, que a su vez son los responsables de formar los de abajo. Entonces se cuantifica el entrenamiento por test cuantitativos, ahora están con lo del Big Data, son competencias. Pero si yo pregunto cuáles son los errores principales ya de 15 y 16 años en los mejores ballistas españoles,
cuáles son los errores más significativos que hay. Estos se van reproduciendo en los mayores. No hay un dato sobre esto. Y por lo tanto, en los modelos está primando mucho el modelo lúdico, que de pequeñitos tienen que jugar y está muy bien, y luego el modelo técnico. Pero no hay esta transición a lo que yo decía, las evaluaciones, o sea, significativas de cuáles son, es decir, a los 13 años, un niño o una niña que tienes que evaluarle para que técnicamente sepas que va por buen camino. Entonces esto no se hace. Por ejemplo, en un campeonato he seguido mucho el lanzamiento de bala en estilo lineal, el 95% de atletas que van al Campeonato de España hasta los sub-23, el pie derecho entra completamente plano y completamente anclado y sin pivotar y no adelanta la cadera. Entonces esto es imposible que salga un buen atleta. Y por ejemplo, el mejor entrenador de lanzamiento de bala que en España, que es Carlos Brón, que fue entrenador de Manolo Martínez, para mí que es de los mejores, técnicamente ha sido uno de los mejores lanzadores de bala del mundo y fue bronce en Atenas en los Juegos Olímpicos. Cuando le llegan, esto lo he visto, no lo ha dicho él porque no habla nunca con el tema, pero se ve que le llegan lanzadores o lanzadoras ya con 15, 16 años a entrenarlos y siendo él el mejor entrenador, el mejor técnico del peso, lanzamiento de bala que yo conozco, no es capaz de corregir estos errores porque están adquiridos ya en la infancia y cuando lo hacen a toda velocidad es muy difícil que sean capaces de corregir este gesto. O sea que este problema es endémico, porque claro, si yo entreno a un chaval de 15 años y me queda campeón de España o campeón de Chile, ¿quién me va a decir que yo lo he entrenado mal? Entonces, claro, refuerzas mi teoría y esto es un problema generalizado, por lo menos en España, ¿eh? Creo que en Portugal están trabajando mucho mejor. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias, profesor Richard. Muy amable. Última pregunta. Muchas gracias, Rodolfo, por tu intervención. ¿Alguna pregunta para ir ya cerrando esta hora y media de exposición? Bueno, hola. Sí, Francisco. Francisco Arancilla, acá soy entrenador de atletismo también de Copiapó. Bueno, sobre esa edad yo he reflexionado mucho y creo que tiene que ver mucho con el tiempo que tiende a pasar la gente, los estudiantes en los colegios y el poco tiempo ya mismo para libertad de decidir su propio tiempo, por así decirlo. Los profesores son que suplir aprendizajes básicos que los jóvenes o nosotros mismos más mayores de edad aprendimos con juegos tradicionales. Como por ejemplo, hoy muchas veces llegamos que tenemos estudiantes que tenemos que prácticamente enseñarles saltar con un solo pie o con otro. Pero en realidad mi pregunta va hacia otro lado. Yo nada más quería aportar sobre ese punto. ¿Qué tan partidario sería usted en la inclusión de pruebas, por ejemplo, en el salto alto? De quiénes son saltadores que consiguen marcas por sobre su propia estatura. En etapas formativas, por así decirlo, en que se premian al saltador que consiga una mayor altura referencia a su propia estatura. Pues yo esto no desconozco un poco, no he entrado en este tema, pero creo que es un problema secundario. Estamos otra vez evaluando rendimiento cuantitativo, es decir, no cuánto saltas, sino cuánto saltas por encima de tu estatura. El tema es cómo haces la curva y cómo llegas al rechazo, cuál es la posición que tienes y cómo has trabajado la fuerza. Es decir, es otra manera de medir que sería perfectamente factible, ¿no? Pero el problema técnico es el mismo. Es decir, en lugar de medir cuánto saltas, cuánto te elevas sobre tu altura. Pero esto no soluciona el problema técnico, sería otra forma de medir. Es como si en halterofilia pues se dijera, pues no lo hacemos por peso, todos en el mismo peso.
la técnica sería la misma, lo único que los resultados variarían, no soluciona el problema de una mejor calidad técnica. Lo que sí que podría funcionar con los más chiquitos es que en función de la edad biológica, los que están más desarrollados o genéticamente son más altos, y ya tienen otro nivel de competencia. Estarían trabajando, los más bajitos tendrían un hándicap positivo. O sea, que sí que puede ser estrategia de motivación, pero no para solucionar el tema técnico. O sea, de hecho, el sueco ¿cómo se llamaba? Holm, yo creo que ha sido la persona que ha saltado más sobre su talla, porque era muy bajito. Por cierto, su hijo ya con 15 años creo que ha saltado o con 16 años ha saltado 2.15 o algo así. Claro. Es esto, ¿no? Pero no soluciona el tema técnico. Es una variable posible, pero no influye en la técnica. Gracias. A usted. Yo quería hacer una pregunta, profesor, en cuanto a la dedicación, que sería, según usted, lo ideal, sobre todo en la parte formativa, en los niñitos chicos, 10, 11, 12 años. ¿Tiene alguna relación el tener más tiempo? Sí. ¿Trabajo con ellos? Sí. Por ejemplo, los niños podían trabajar 3 horas todos los días o 2 horas a la semana. ¿Qué se hace con este tiempo? Claro, por ejemplo, si los niños están siempre jugando, si tú eres capaz de poder hacer actividades muy variadas, que se fatiguen lo justo, que insistir en lo significativo, entonces eso como más horas mejor, porque los niños, pero claro, siempre que dentro de estas horas tengan su espacio creativo, es decir, no es problema que el niño esté haciendo 2 horas al día actividad física, el tema es cómo lo haces, porque en verano los niños les das un balón, están todo el día con la bicicleta, el balón, y están 5 horas haciendo actividad física. El tema, tanto desde el punto de vista emocional, es decir, cómo los diriges, si tienen tiempo para ser creativos. Lo que es muy importante es la priorización de tareas. Y en función de la priorización de tareas, pues entonces, claro, pues incides más en una cosa que en otra. Y ahora, yo concretamente ahora estoy con un grupo de atletas de medio fondo de fondo de élite internacional, ¿no? Ellos están trabajando conmigo técnica y aspectos de fuerza 2 horas hay 2 sesiones de 1h30 a la semana, 3. Entonces, estamos haciendo muchas cosas que antes con su entrenadora las estaban haciendo, o sea, pero le estaban dedicando un mínimo tiempo porque no podían dejar de hacer estos kilómetros, porque si no, no andarían. Pero claro, tampoco tenía disposición. Entonces, claro, estamos trabajando en equipo y es perfecto, porque no tenemos tiempo, no tenemos, como ya saben que han de entrenar esta hora, están entrenando, pues perdemos media hora pues con el trabajo con uno con el dedo gordo del pie, porque esto de otra manera no sería. Pero si estas horas que están haciendo este trabajo hubiéramos hecho más kilómetros, nos habríamos pasado de forma y sobrecargado. Es decir, que con los menores, todo el rato que podamos estar, está bien. El problema es cómo lo hacemos desde el punto de vista físico y sobre todo emocional, psíquicamente, que no los carguemos emocionalmente. Bueno, señores, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Juan Pablo Valdés, por favor, vamos a hacer nuestro cierre, dándole agradecimiento a John. Bueno, muchas gracias, Richard. Joan, agradecerte enormemente esta generosidad tuya para poder transmitirnos toda tu experiencia, tus conocimientos. Yo convencido quien deja de formarse deja de vivir. Nuestra formación no termina nunca
y es como el combustible que necesitamos para seguir motivados, para renovarnos cada día. Y la verdad es que a pesar de los años que podamos tener muchos de acá, siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que sorprenden, siempre hay algo que uno no había escuchado nunca, y eso es lo valioso que queda en toda tu exposición, porque nos va enriqueciendo y obviamente nos permite trabajar de mejor forma. Les decía al comienzo que todos ustedes, y por eso felicitarlos a todos la audiencia, hacen una tremenda labor. Pensemos en cuánto tiempo se le dedica a los niños entrenando, y eso es un verdadero paraguas para sacarlos de tantas otras posibilidades perjudiciales que tienen. Por lo tanto, no es solo lograr una meta deportiva, es sencillamente hacerles un gran favor a toda la gente con la cual trabajamos, y ese es el ideal que tiene el Club Atlético Santiago también, en tener estos torneos siempre bajo una mirada formativa, que no me cabe duda que ustedes realizan. Así que felicitar a toda la audiencia y agradecerte especialmente a ti, Joan, por toda tu gestión, que ha sido fantástica. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado y a la espera de poder vernos otra vez y, si es posible, veros en España o que os vea en Chile. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, esperando que todo haya sido increíble, rico y sobre todo con mucho conocimiento. Joan, te damos un aplauso por toda tu entrega y tu trabajo desinteresado, y síganlo por favor en sus canales, sus redes sociales, en Facebook. Siempre, todos los días y todas las semanas está haciendo un gran aporte al atletismo. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. 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 Gracias, que estén bien. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Muchas Chao a gracias, todos. Richard. Buen fin de semana. Gracias, Club Gracias, Richard, Atlético por la Santiago. invitación. Gracias, Richard. Gracias. Muchas gracias, don Joan. A vosotros. Gracias, profesor. A vosotros.